Muy buenas a todos, bienvenidos a mi tercer podcast de... Voy a hablar del segundo manga histórico que he seleccionado para esta pequeña serie, que es Kingdom. Un manga ya bastante viejo, tiene como 60 volúmenes, el desgraciado. Y yo no sabía, y me enteré hace poco buscando más información sobre el manga para hacer unos comentarios más profesionales, digamos. Que tiene el récord Guinness de ser el manga más dibujado por la mayor cantidad de personas. Bien, que llegó a ser como más de 1000 o algo así. E incluso supuestamente uno de los que participó en esto es Oda, el mangaka de One Piece. Algo que me llamó muchísimo la atención. ¿Qué dinámica voy a utilizar para hacer este comentario? La misma que en el anterior. Voy a comenzar por el contexto, luego el escenario, los personajes, la trama y por último un poco del desarrollo de la trama y los personajes. Kingdom gira en torno a la historia del reino de Qin, posterior al año 240 y algo antes de Cristo, no sé ahora muy bien la fecha, donde el emperador, que era en ese momento un niño, ¿sí? Tendría 13 o 14 años, intenta volver al poder, ya que el primer ministro estaba, digamos, en un periodo de regencia sobre el poder de Xinjiang. Y posterior a eso, el emperador se propone a unificar la región de China bajo la bandera del reino de Qin. Bien, eh, China no existía como unidad política en este momento, más bien era una región donde muchísimos reinos se disputaban el poder y Qin iba a ser uno de ellos. Es un mundo de batalla, ¿sí? Es un mundo de guerra, muchísimo más que Vinland. ¿Sí? La guerra es el escenario principal, y cuando hablo de guerra no hablo simplemente de escaramuzas, no hablo de batallas pequeñas, sino batallas a grande escala, ¿bien? De miles y miles, ¿sí? Decenas de miles de soldados luchando en un campo de batalla, ¿bien? ¿Qué es lo normal acá en este tipo de escenarios? Bueno, que los hombres vivan una vida dedicada a la lucha militar, donde los diferentes reinos tienen largas e interminables disputas, sin que nunca ningún bando logre tener una ventaja sobre el otro, y nunca haya un claro ganador, ¿sí? Y esto es lo que se va a proponer Xinjiang, acabar con esta continuidad de largas batallas sin sentido y lograr que haya un único, digamos, reino poderoso en el territorio. La muerte es increíble porque cuando uno observa las páginas de Kingdom no puede creer la cantidad de cuerpos partidos a la mitad que va a haber. Bien, o sea, tiene 600 y algo de capítulos y creo que tiene más, o sea, tiene más cantidad de cuerpos partidos a la mitad que capítulos probablemente, ¿sí? Y eso es algo que hice bastante del manga. ¿Quién va a ser el personaje principal? Bueno, va a ser un chico llamado Jin, que es un niño esclavo, y tiene el sueño de ser el general más grande bajo los cielos, ¿sí? Y va a entrenar y va a unirse al ejército de este emperador para poder ascender como militar y alcanzar este sueño en este mundo de guerra, de muerte, de sangre, de cuerpos partidos a la mitad, que va a ser increíble. El escenario, sin que sea repetitivo, decir que el escenario van a ser las guerras a gran escala, podemos aportar algo más. Bien, los escenarios van a estar rodeados de ejércitos que viajan enormes distancias, que atraviesan planicies, ríos, montañas, que marchan sin descanso miles de kilómetros, que van a luchar en campos que muchas veces van a ser más cuerpos y caballos cortados a la mitad que tierra, ¿sí? De tantos que van a morir. Las armas y las armaduras, bueno, intentan ser muy fieles a la época. Las estrategias militares, todo.
apenas y hay algunas pequeñas particularidades que distinguen, por ejemplo, a los grandes generales de los soldados, que son más bien rellenos, ¿sí? Son cadáveres para cortar. Y eso es algo particular que me llamó la atención en este manga comparado a otros, donde, bueno, hasta el más mínimo personaje que va a luchar en la guerra, hablo de otros mangas, tiene una personalidad, bien, tiene una caracterización única. Esto no va a pasar en Kingdom. Acá los que tienen una caracterización son los grandes generales, los grandes personajes y alguno que otro subcomandante, teniente, etc. ¿Sí? Bueno, las luchas van a ser impresionantes. Creo que los autores lograron representar las batallas con la mayor cantidad de individuos posibles. O sea, literalmente se dibujan cientos de cabezas en la guerra, bien cientos de cuerpos. Me atrevería a decir hasta miles, pero no los he contado. Y lo que me parece tan interesante en estos escenarios es que las luchas que se van a dar allí no son solamente de poder y habilidad marcial o estratégica, sino que van a ser escenarios prestados para luchas de ideales, luchas de principios y valores entre los individuos, entre los bandos contrincantes. Y el realismo que va a haber, no solo en la guerra, digamos, en su aspecto físico, su aspecto mortal, en los cuerpos cortados, en las tácticas militares que van a haber y los efectos que tienen en una guerra de tales dimensiones, sino que, bueno, va a haber también influencia de mitología dentro de estos escenarios. Bien, van a haber influencias de dioses, avataras, fuerzas que van más allá de la comprensión del ser humano, ¿no? Como individuo partícipe en estas guerras. Pero más allá de eso, siempre, y esto es una generalidad en los escenarios de Kingdom, siempre lo principal es el campo de batalla. Bien, todas estas cosas, que las ideas, que ese realismo y la influencia mitológica, que la lucha ideológica incluso, siempre todo eso va a girar en torno al campo de batalla. Bien, el campo de batalla de una guerra militar, de una guerra con ejércitos profesionalizados. Bien, ya sea que combatan con sus espadas o con sus ideas. ¿Cómo son los personajes en este manga? Hay una gran variedad. Y es interesante observar que dentro de esta gran variedad hay pocos clichés, ¿sí? No van a haber personajes que uno pueda sentirse identificado como normalmente puede hacerlo en otros mangas que tienen una gran cantidad de personajes y al mismo tiempo cada uno de estos personajes tiene su propia caracterización única. Muchos personajes, bueno, se presentan como idealizaciones o extremismos en torno a uno o que otro valor o principio. Por ejemplo, tenemos al típico orgulloso, al avaro, al leal, al traidor, al que siempre está pasible, al que nunca pierde una batalla, el que nunca se rinde, el cobarde, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo hay personajes muchísimo más humanos, muchísimo más mundanos, se podría decir, ¿no? Que bueno, quizás están de relleno, esto se puede discutir, pero que de alguna forma mete en ese mundo de guerras, no solo de espadas, sino de valores y de ideas y de estos personajes que pueden estar extremizados hacia algún tipo de principio, mete ese carácter humano, ese carácter de alguna forma finito que tiene la vida humana y que se expresa en la cantidad de cuerpos que van a haber muertos y la cantidad de soldados que van a morir por nada, básicamente. Y no sé, esto a mí me pareció bastante, ¿cómo decirlo? Como un logro, ¿no? Es decir, esta increíble cantidad de personajes que puede representar estos autores, ya digo, muy variados, recuerda un poco a otras obras que también tienen demasiados personajes, como podemos decir One Piece, como podemos decir Boku no Hero, pero no logra que, bueno, mejor dicho, evita que esa sobrecantidad de personajes
no perjudique la obra, ¿no? Sino que uno podría pensar, bueno, pero para que uno pueda lograr un manga que tiene más de un cuerpo, ¿no? Más de un fallecido, más de un cuerpo cortado a la mitad por capítulo, necesita claramente muchísimos personajes, ¿no? Quizá lo molesto a criticar, por ejemplo, de los personajes es que Shin es el típico cabeza hueca, ¿no? De buen corazón, que lucha únicamente por sus propios deseos y los sueños que carga consigo, ¿bien? Y al mismo tiempo, por paradójico que sea, esto es lo que uno ama de un shonen, ¿no? El personaje principal, ya digo, cabeza hueca, que sigue su sueño no importa qué. Aclaro, igual, se supone que en teoría Kingdom no es un shonen, ¿bien? Pero es como si tuviera muchísima inspiración de uno. ¿Qué se puede comentar también? Sin ser reiterativo, creo que uno no debe, y esto es difícil hacerlo cuando uno es un primer lector de mangas de este tipo, no debe identificarse con ciertos personajes. Y en Kingdom uno no debería, o más bien no va a poder identificarse con cualquier personaje. Excepto con Shin, no creo que pueda hacerlo. ¿Sí? Porque los personajes no están simplemente construidos para que uno pueda lograr esto. Si acá no importa la personalidad que tiene el personaje, solamente importan las acciones que lleva a cabo. ¿Bien? Importan los deseos personales que tiene, las ambiciones que tiene, pero más que nada cómo estas dos cosas se llevan al plano de la acción, ¿sí? Y lo que está dispuesto a hacer el personaje para cumplir estas cosas. Uno no puede identificarse con los problemas personales que tiene, ni con el tipo de vida que lleva, ni con las cosas que le ha tocado sufrir, porque estas tres cosas que acabo de mencionar casi ni suceden, casi ni influencian en los personajes, ¿sí? Sobre la trama, bueno, volviendo a comentar un poco de lo anterior, si uno es nuevo al comenzar a leer mangas de este estilo, lo va a encontrar demasiado lento, ¿sí? Demasiado paulatino, Kingdom. Es un manga muy largo que si no fuera por la sensación de progreso y desarrollo que logra generar al final de cada arco, uno se hartaría de ver siempre lo mismo, ¿sí? Uno se hartaría de ver siempre el mismo concepto de batalla que se logra ganar apenas ahí, raspando al límite, ¿sí? Con los últimos esfuerzos antes que todo se vaya al carajo, básicamente. Y bueno, fuera de esto, es verdad que si te apasionan las historias de guerra y de lucha, porque ya tenés experiencia viendo este tipo de obras, bueno, sí te va a gustar, ¿sí? En ese sentido, Kingdom va a ser ideal. Sobre todo si, bueno, vos no buscas solamente una lucha, un manga de lucha y de guerra, sino también, bueno, quizá una lucha ideológica entre los personajes, entre los bandos, ¿sí? Una batalla más bien de principios y de ideas. Bueno, sobre la lucha. La lucha en Kingdom no está decidida por la cantidad de hombres que tiene cada bando, ¿sí? Sino más bien por las estrategias y habilidades de sus generales. O incluso, bueno, de cuán buenos sean argumentando ese punto de vista que ellos intentan defender. Y esto es algo que se le puede criticar a Kingdom. Yo soy un poco partidario de esta crítica, y es que, bueno, es como si los soldados fueran simples rellenos, mientras que los generales son los verdaderos protagonistas de la batalla. Y gana básicamente el que tiene la voluntad más fuerte y la defensa más fuerte de ese punto de vista que quieren defender. Da igual si el otro tiene, no sé, 100.000 soldados y uno tiene 20.000, ¿bien? Pero bueno, creo que esto es algo que la obra hace a propósito, ¿no? Muchas veces vamos a ver soldados huir o morir en vano sin que veamos a sus generales pestañear ante nada, básicamente. Como si ellos mismos no supieran que, bueno, así es el corazón de los hombres en la guerra, en la naturaleza que tiene la guerra, y que los hombres muchas veces somos meros números e instrumentos para lograr ambiciones que se pueden cumplir a través de la guerra, ¿no? Ambiciones que tienen unos individuos bastante particulares. Finalmente, ¿cómo va a ser el desarrollo de la obra, de la trama y de los personajes? Va a ser un desarrollo demasiado realista, ¿sí? Si uno conoce
cómo verdaderamente es de difícil, por ejemplo, realizar una guerra y estudia paso a paso, o sea, estudia la guerra paso a paso, va a comprender que, bueno, Kingdom no falla al representar el realismo de los acontecimientos bélicos. Y que, bueno, probablemente por eso Kingdom no sea una obra adecuada también para nuevos lectores. Porque van a sentir que todo aquello es demasiado exagerado, que es demasiado demasiado proceso, ¿sí? Demasiados eventos que avanzan muy paulatinamente. Pero yo creo que si uno es experimentado en este tipo de mangas, o al menos ha visto 2 o 3, ni siquiera hay que ser experimentado, simplemente con haber visto 2 o 3 de este tipo, lo va a encontrar como algo que está justificado, ¿sí? Kingdom presenta un desarrollo muy preparado, muy estructurado, repito, paulatino y dedicado a la guerra en gran escala, ¿no? Y es parte, bueno, de lo que creo que es necesario. Si las guerras no son pequeñas escaramuzas, pequeñas escaramuzas, pequeñas batallas entre 100 o 200 enemigos, son guerras entre grandes ejércitos que, incluso divididos, aún así son grandes grupos dentro del ejército que luchan distintas batallas al mismo tiempo en distintos escenarios. Y eso requiere un proceso, requiere un desarrollo lento y paulatino. En cuanto al desarrollo de los personajes, y este es un tema totalmente aparte, no esperes mucho, ¿sí? No esperes grandes transformaciones en el concepto de los personajes. Esto no va a ocurrir, ¿sí? Más bien va a ocurrir como una especie de transformación sobre los recursos que rodean a ese personaje, que le permite de alguna forma desempeñar un mejor rol en el escenario más grande, que es la guerra, ¿sí? Se puede decir que lo que desarrolla más bien entonces son los argumentos, son los escenarios y el séquito que rodea al personaje. Generalmente el personaje más importante o los más importantes, y a medida que avanza el tiempo. Por ejemplo, el poder del rey de Qin, de los hombres que van a rodear al ejército de Jin, etc. Las fuerzas que van a luchar en esta guerra, Qin, Yao y los demás reinos, no son fuerzas que cambien mucho, ¿sí? Más bien lo que cambia son nuevos personajes que ya estaban escondidos detrás de todos estos reinos, y que, bueno, presentan una reafirmación del punto de vista o de las ambiciones que tiene cada reino en particular. En cuanto a la trama, aunque ya haya hablado un poquito de esto, ¿cómo es el desarrollo de la trama? Los cambios avanzan sobre una línea fija y sobre una única línea, ¿sí? Que puede ejemplificarse, por ejemplo, con la siguiente pregunta. Que uno debe hacerse como personaje dentro de la historia, ¿no? Que sería, por ejemplo, ¿cuán lejos estamos o cuán lejos están los personajes de conquistar y unificar China? ¿Sí? Solamente respondiendo a esa pregunta, uno se puede situar, ¿sí?, como en una línea de desarrollo de la trama. Y solamente sobre esa línea uno ya comprende que ahí es por ahí por donde avanza la trama. No avanza sobre ningún otro punto más, básicamente. Desde principio a fin, o al menos desde el principio que se plantea la idea de unificar la región, a fin, esa va a ser la línea de desarrollo que va a seguir la trama. Sobre ella avanza o sobre ella retrocede, pero nunca se bifurca, ni se transforma, ni ocurren grandes cambios, para nada. Ese es el camino. Por lo tanto, la trama se desarrolla en cuanto Qin logra vencer sobre sus rivales, logra implementar nuevas tácticas, estrategias, generales, recursos que lo hacen vencer sobre el resto de sus enemigos. Y en cuanto toda esta historia gira en torno a Jin, que es el personaje principal, que va a ser este general que intenta ser el mejor de todos, la trama también avanza en cuanto él mejora como general. ¿Sí? Ese va a ser el desarrollo de la trama. Así es como va a funcionar. Pero no por esto es un mal desarrollo de la trama. Está muy bien trabajado cómo sucede este desarrollo en esta línea, en este manga en particular. Y es algo que a mí, la verdad, me pareció
bastante bueno. Creo que es porque yo soy fan de estas cosas que son largas pero que están bien construidas. Por más mal que suene eso. En conclusión, ¿recomiendo Kingdom? Sí, muchísimo. Principalmente si te gustan los mangas largos, si te gusta dedicarle tiempo a un manga que te gusta, si estás de acuerdo en que, bueno, las cosas tienen que ocurrir con un proceso, sí, con un desarrollo bien construido. Y si eres fan de algo rápido, de una lectura rápida, de algo corto y claro, Kingdom no es para ti, ¿sí? Definitivamente no es para ti, y sobre todo porque aún continúa aún continúa publicándose, o sea, no es que tiene 600 capítulos y ya está, ¿sí? Es probable que vayan a sacar muchísimo más porque aún en el capítulo 600, alerta de spoiler, no, la cosa no ha progresado muchísimo, ¿sí? Aún está muy lejos de responder a esa pregunta, ¿no? De cuándo vamos a conquistar y a unificar China. Con esto termino el tercer podcast que quería hacer sobre este segundo manga y probablemente nos vamos a estar viendo en el cuarto con Ad Astra Symbiote Haniber, que probablemente lo voy a subir en un par de días. Si te está gustando este podcast, bueno, compartilo, comentame algo ahí, podés contactarte conmigo e enviarme tu opinión a mi mail que debería estar en mi dashboard. Y bueno, nos vamos a estar viendo en los siguientes podcasts. Hasta la próxima.